Recibe un saludo de mi parte, yo soy Andrés Aristizábal. Bienvenido a esta masterclass para ser libre financieramente. Te pido que tomes asiento y recibas esta información tan valiosa que estoy a punto de compartirte y que como siempre te va a cambiar la vida. Perfecto, empecemos entonces. Muy bien, quiero empezar esa masterclass con estas dos frases súper importantes para reflexionar. La primera, el objetivo de esta masterclass es sacarle dinero al mercado, no que tú seas la liquidez del mercado. Repito, el objetivo es sacarle dinero al mercado, no que tú seas la liquidez del mercado. También quiero decirte esto, mira, millones de personas pasan 40 años de su vida trabajando para otros y no son capaces de dedicar tan solo 3 meses de su vida para ser libres financieramente. La pregunta es, ¿tú eres capaz de hacerlo? Pues a continuación vas a recibir toda esta información, entonces te pido que tengas paciencia para que puedas procesar todo lo que te voy a transmitir. Bien, esta es la agenda que tengo preparada para esta ocasión. Inicialmente vamos a arrancar hablando acerca de qué son las cuentas de fondeo. En una segunda instancia te voy a compartir el capítulo de cómo funcionan las cuentas de fondeo. En el punto 3 abordaremos el tema de las ventajas que tienen las cuentas de fondeo. En la etapa 4 voy a hablarles acerca de las mejores empresas de fondeo desde el punto de vista de Andrés Aristizábal, desde mi perspectiva. Luego en la fase 5 te voy a compartir la estrategia a aplicar para llevarte con éxito a alcanzar tu libertad financiera. Luego en el paso 6 te voy a hablar acerca del manejo del riesgo que tienes que cumplir al pie de la letra para lograr ese objetivo. En el punto 7 te voy a presentar unos ejemplos de aplicación y finalmente en el punto 8 te voy a mostrar en vivo que sí funciona esta estrategia. Tenemos la demostración en vivo como es costumbre en todos mis videos. Perfecto, entonces he dividido esta presentación en estos puntos, en estas etapas secuenciales. Básicamente son 3 grandes capítulos. El primer capítulo, toda la teoría para que entiendas conceptualmente de lo que te estoy hablando en este video. En un segundo capítulo, pues les enseñaré a aplicar la estrategia directamente en TradingView con un par de ejemplos y finalmente el punto 8, la demostración en vivo. Entonces te pido que tengas un poco de paciencia. Los seres humanos aprendemos por repetición y te voy a dar todos los conceptos a lo largo de esta primera parte conceptual y teórica. Si no tienes la paciencia para querer alcanzar tu libertad financiera en poco tiempo, pues no te preocupes, pasa a otro video, esto no es para ti. Si quieres asumir el reto, quédate conmigo hasta el final. Empecemos entonces, vamos a ello. Vamos con el punto 1. ¿Qué son las cuentas de fondeo? Te voy a resumir aquí en estas primeras diapositivas la información primordial que tienes que conocer. Mira, las cuentas de fondeo en trading, que también se conocen como cuentas de financiamiento o cuentas de prop trading, son una herramienta utilizada por empresas de trading propietarias. Por eso se llaman prop trading firms, para permitir a traders operar con capital proporcionado por la empresa en lugar de utilizar sus propios fondos. Además de que no todas las personas tienen más de $5,000, $10,000 para operar. Entonces esa es una de las ventajas y ahora te enumero otras ventajas. Estas cuentas entonces de fondeo le permiten a traders que tengan habilidades y estrategias que sean rentables acceder a una mayor cantidad de capital, ¿ok? Es $100,000, $200,000, etcétera, lo cual puede incrementar sus potenciales ganancias, porque por supuesto a mayor capital, mayor margen de ganancia. Bien, punto número 2, ¿cómo funcionan las cuentas de fondeo? Te voy a dar 4 aspectos primordiales para que sepas cómo funcionan las empresas de fondeo. Punto número 1, proceso de evaluación. Antes de que un trader pueda acceder a una cuenta de fondeo, generalmente debe pasar por un proceso de evaluación. Esa evaluación puede ser de 1, 2 o 3 fases, etapas. Este puede incluir operar en una cuenta simulada, una cuenta demo, o en una cuenta real con ciertas restricciones y objetivos de desempeño, por supuesto. Los traders deben demostrar su habilidad
para generar ganancias de forma consistente. Deben demostrar que saben manejar el riesgo de forma adecuada y también cumplir con las reglas de la empresa de fondeo. 2. Hablemos del capital, el acceso al capital. Pues bien, una vez que el trader pasa la evaluación, sea una, 2 o 3 etapas, se le proporciona una cuenta de trading financiada con el capital de la empresa, ¿ok? Y segundo, además, la cantidad de capital disponible puede variar a menudo y depende del rendimiento del trader durante la evaluación. Entonces, si pasas las etapas de la prueba, que se llama challenge, del test, pues adquieres ese capital, pero puedes escalar en las empresas para adquirir más capital y tradear con más capital. Perfecto. El punto 3, dentro del funcionamiento de las empresas de fondeo, ¿cómo se comparten las ganancias? Esto es súper importante. Mira, las ganancias obtenidas por el trader al operar con la cuenta de fondeo se comparten con la empresa según un acuerdo que ya hemos preestablecido entre la empresa y el usuario, ¿cierto? Eso puede variar según la empresa, por supuesto, pero depende, una división común podría ser 80-20 o 70-30, donde el trader se queda con mayor porcentaje, 80 o 70, y la empresa con el menor porcentaje, 20 o 30% de ese acuerdo preestablecido. Algunas empresas también pueden ofrecer bonificaciones o aumentos en el capital disponible en base al rendimiento que tenga el trader. Eso es muy importante. Y 4, la gestión del riesgo. Pues mira, las empresas de fondeo imponen estrictas reglas de gestión del riesgo para proteger su capital. Es lo más natural, ¿ok? Te están prestando un capital y tú tienes que cumplir todas sus reglas, ¿no? Con un análisis de riesgo muy riguroso. Esto puede incluir límites diarios de pérdida, límites máximos de pérdida por operación y otros controles de riesgo que puedes ver en las plataformas. Ahora vamos a hablar de las plataformas. Y si un trader infringe estas reglas, puede perder el acceso a la cuenta financiada. Así de sencillo. Bueno, vamos con la fase 3 de esta presentación, de esta masterclass. Ventajas de las cuentas de fondeo. Primero, tenemos acceso a un capital mayor. Los traders pueden operar con cantidades significativas de capital sin necesidad de tener tanto dinero propio, como lo dije previamente, lo que permite aprovechar oportunidades de mercado más grandes. Vas a tener más ganancias. Segundo, compartir el riesgo. El riesgo financiero del trader se reduce ya que no está operando con su propio dinero. Aunque existe riesgo de perder el acceso a la cuenta, las pérdidas financieras directas son soportadas por la empresa de fondeo o prop trading. Y tercero, las oportunidades de desarrollo, ¿ok? Las cuentas de fondeo ofrecen una excelente plataforma para traders talentosos que aún no tienen suficiente capital propio para operar a gran escala. Entonces es clave que te conviertas, o si ya lo eres, en un trader talentoso para poder explotar tu talento, tus habilidades de trading. Bien, veamos un ejemplo práctico sobre esto. Supongamos que una empresa de fondeo, de prop trading, ofrece una cuenta de fondeo de $100,000. Entonces, ¿qué pasa? El trader pasa por una evaluación exitosa de sus fases de challenge, demostrando habilidad y consistencia en sus operaciones. La empresa ofrece una división de ganancias de 80-20, en este ejemplo, 80% para el trader y 20% para la empresa. Entonces, supongamos que en el primer mes el trader generó una ganancia de $10,000. Según esta división, el trader va a recibir $8,000, que corresponden al 80% de los $10,000 que ganó ese mes, y la empresa va a recibir $2,000, que representa el 20% de los $10,000. Pero supongamos ahora que en el mes 2 el trader incurrió en una pérdida de $5,000. ¿Qué pasa en ese caso? Pues como no hay ganancia, pues no se comparte nada. El trader simplemente debe seguir las reglas de gestión del riesgo para evitar pérdidas mayores. Un ejemplo muy sencillo que les quería suministrar. Bueno, consideraciones importantes que tenemos que tener. Miren, los costos. Algunas empresas de fondeo pueden cobrar tarifas por la evaluación o por el acceso a plataformas de trading. ¿Qué tarifas cobran? Ahora lo vamos a ver en las plataformas. Reglas estrictas. Es crucial que los traders entiendan y sigan las reglas de gestión del riesgo impuestas por la empresa, pues para poder mantener el acceso a la cuenta de fondeo y que no la vayas a perder. Y selección de la empresa. Es clave
que elijas una buena empresa. No todas las empresas de fondeo son iguales. Es importante investigar y elegir una empresa de buena reputación y que ofrezca condiciones justas para los traders. Es clave hacerlo porque hay muchas empresas que se dedican a realizar estafas. Entonces, una buena investigación para elegir la empresa correcta. Bien, veamos entonces en el punto número 4, ¿cuáles son las mejores empresas de fondeo? Debo aclararte que las empresas que te voy a mostrar acá, te voy a mostrar 3 empresas, son las que a Andrés Aristizábal le parecen mejor, según el análisis que yo he realizado con base a la credibilidad que tienen, a la facilidad con la que pagan, a la reputación que tienen con los clientes y otros aspectos que no vienen al lugar, pero es una perspectiva de Andrés Aristizábal. Tú debes realizar tu propia investigación. Vamos entonces a eso. Bien, la primera empresa que yo te quiero compartir es esta, FTMO. Es una de las primeras empresas que empezó en el negocio de fondeo de prop trading desde el año 2015, ¿ok? Básicamente, tú puedes recibir hasta el 90% de ganancia en la división que hace la empresa y 10% sería para ellos, ¿ok? Yo no voy a hacer una revisión exhaustiva de las plataformas por tiempo con esta masterclass para hacerla más corta. Básicamente, tú puedes ingresar y revisar todos los lineamientos de la empresa. Cuando bajas por acá, entonces vas a poder encontrar el proceso de evaluación que ellos tienen. Mira, acá puedes elegir la moneda, puedes elegir entre dólares, libra esterlina, el euro y esas otras monedas. Puedes elegir las cuentas de fondeo, es decir, para que tenga un capital o de $10,000, de $25,000, de $50,000, de $100,000 hasta $200,000. ¿Listo? Y puedes elegir, seleccionemos esta $100,000 para que la revisemos y puedes elegir en pasar en la prueba con ellos entre 2 pasos o entre 2 pasos solamente. Ahora te muestro las otras que tienen hasta 3 pasos. Entonces, en el primer paso es el reto de FTMO. El segundo paso es la verificación y el tercer paso ya eres un trader de ellos, de FTMO, ¿ok? Entonces, para una cuenta, para un capital de $100,000 debes cumplir estas reglas. Mira, el periodo de trading es ilimitado, o sea, no tienes fecha establecida para pasar el reto, es infinito, ¿ok? Es ilimitado. Mínimos días de trading, debes hacer mínimo 4 días de trading, como puedes observar acá. ¿Listo? La pérdida máxima que puedes tener es de $5,000, ¿ok? Para esta fondeada de $100,000. Hasta $5,000 al día puedes perder solamente. La máxima pérdida durante todo el reto debe ser solamente de $10,000. Si superas los $10,000 de pérdida, es decir, si bajas de $90,000 en tu cuenta, ya pierdes el reto, ¿ok? Debes hacer $10,000 en este primer paso, en esta primera fase. Debes hacer una ganancia, un profit de $10,000 y te devuelven lo que cuesta el challenge. Cuesta 540 euros, ¿ok? Esto cuesta y te lo devuelven, te hacen el refund, te lo devuelven si pasas la primera prueba. En el segundo paso o etapa 2 del challenge, de nuevo, tienes un periodo de trading ilimitado, también mínimo 4 días de trading, mínimo puedes perder $5,000 al día y en todo el periodo de la etapa 2 puedes perder también máximo $10,000. Pero ya no tienes que hacer $10,000 como en la etapa 1, solamente tienes que hacer, se baja a la mitad, $5,000, ¿ok? Bueno, y cuando pasas a la etapa 3, pues básicamente ya eres un trader de FTMO y vas a hacer entonces la repartición de ganancias con la empresa. Pero también si llegas a perder $5,000 al día o $10,000 de tu cuenta, pues obviamente pierdes el challenge, ¿vale? Bueno, y te recomiendo que en todas las plataformas que te voy a mostrar, las 3, vayas y te leas toda la letra menuda del contrato, de las reglas que maneja la plataforma, para que entiendas absolutamente todo y no quede nada oculto. Léete toda la letra menuda de los contratos y de las reglas que manejan las plataformas. Entonces, esa es mi primera recomendación. Andrés Aristizábal, FTMO. Segunda recomendación,
es esta, no sé si la hayas escuchado, si la hayas conocido previamente. Se llaman Funding Pips. También, como te repito, mis criterios fueron evaluar que hacen pagos oportunos, que no se quejan los usuarios, que el servicio al cliente es excepcional, etcétera, etcétera. Bueno, pues Funding Pips es muy conocida en las redes sociales, es muy cumplida con los pagos. Vamos a revisar por acá. Entonces, mira, este puede hacer hasta tres fases de evaluación, y seleccionemos acá la de 100.000. Mira, acá la de 100.000. Entonces, la etapa de evaluación, ellos lo llaman la fase 1, la fase de estudiante, y la fase 2 la llaman la fase de practicante. Entonces, en la fase de estudiante, el periodo de trading también es ilimitado, no tiene días mínimos de trading, 0 días, ¿ok? La pérdida máxima 5%, la pérdida máxima 10%, se parece esta parte a FTMO. El objetivo de la primera fase de estudiante, debes hacer $8,000 en esta primera fase de estudiante, y pues el apalancamiento es de 1 en 100, ¿ok? Como practicante, básicamente lo mismo, solamente que aquí el objetivo del profit que debes hacer es $5,000. Ya baja de 8,000 a $5,000 en la etapa practicante. Y en la etapa de fondeo, pues ya eres un trader master de Funding Pips, y ya vas a repartir entonces tus ganancias con ellos en un 80-20 o un 90-10, algo así, vale. Y de nuevo, no puedes perder más del 5% diario o el 10% en todo el tiempo que trabajes con ellos, porque pierdes la cuenta, vale. Y el costo es de $444 por el reto de 100K, de $100,000, ¿ok? Vale, es más barato que FTMO, ¿vale? Y te recomiendo que también vayas a leer la letra a menudo, la letra pequeña. ¿Qué manejan de plataformas? Manejan MatchTrader, manejan CTrader y manejan TradeLocker. Yo manejo las tres y me gustan mucho, la verdad. Inclusive también manejo la otra plataforma que te voy a mostrar, de la otra página de esta empresa. Esta es la tercera empresa que yo también recomiendo, es Blue Guardian, también muy recomendable porque cumplen con todo, excelente servicio al cliente, cumplen con los pagos, etcétera, etcétera. Y acá tienen los precios de las evaluaciones. Entonces, ellos tienen también un tipo de evaluación ilimitada, rápida, que solamente consta de 2 pasos, o una etapa de 3 pasos, ¿vale? Donde en el paso número 4 pues serías ya un trader fondeado por ellos. Vamos a la normalita, que es la ilimitada, por una de 100K. Una de 100K en este caso cuesta $347. Míralo acá, es la más barata, la más económica de las 3 plataformas que te estoy compartiendo, $347. De nuevo, tiene entonces 2 pasos de challenge, y en el tercer paso ya eres un trader master de Guardian, de su empresa. Entonces, por $100,000 en el paso 1, periodo de trading también ilimitado, ¿ok? No tienes días mínimos de trading. La máxima pérdida diaria, acá es más noble, más interesante, solamente $4,000. En la otra era más alto, $5,000 en 2 anteriores. La máxima pérdida diaria es de $8,000, ¿ok? La máxima pérdida en todo el tiempo, ¿no? $8,000. En las anteriores, FTMO y Funding Pips, era $10,000. Y el objetivo de trading, tienes que hacer $8,000 en esta primera fase, ¿ok? En el paso número 2 es lo mismo, pero básicamente ya no haces 8,000, sino el objetivo es hacer $4,000, 4% de la cuenta, para demostrarles que eres un trader rentable. Y en el paso 3, como te dije, ya perteneces a la empresa como trader. No puedes perder al día $4,000, y no puedes perder nunca en tu cuenta $8,000, porque pierdes la cuenta. Y las plataformas que utilizan pues son MatchTrader, yo la utilizo, DXTrade no la he utilizado, CTrader sí la utilizo, TradeLocker también la utilizo, ¿vale? Bueno, entonces, amigos, estas son las plataformas que Andrés Aristizabal recomienda, pero recuerda, debes hacer tu propia investigación y léete toda la letra menuda de toda la plataforma, contratos, reglas, días de pago, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos entonces con nuestra masterclass. Perfecto, amigos, vamos con el paso 5 de nuestra agenda, y es la estrategia que vamos a aplicar. Entonces acá te voy a describir en solamente 3 pasos
la estrategia magnífica para ganar y lograr nuestro objetivo. Bien, empecemos entonces con el paso número 1. En el Nasdaq, en temporalidad de 5 minutos, vamos a marcar con 2 líneas verticales el rango de tiempo entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, horario de Nueva York. En Bogotá serían las 9 de la mañana y las 10 de la mañana. Te sugiero que confirmes el horario en el país en el cual te encuentres y lo configures entre las 10 y las 11 de Nueva York de la mañana, ¿vale? Perfecto. Solamente vamos a operar en esta franja horaria de 10 a.m. a 11 a.m., hora de Nueva York. También te recomiendo que tengas en cuenta cuando en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, cambia el horario de invierno a horario de invierno para que te actualices a la nueva franja horaria. Paso número 2. Vamos a esperar justo a las 10 a.m. en Nueva York. Vamos a esperar a que el precio nos dé un vacío, un Fair Value Gap, un FVG, y crear una orden límite. Debe ser una orden límite en dicho FVG de acuerdo a la dirección del mismo. El FVG te da la dirección si es alcista o es bajista, ¿ok? Se puede utilizar el indicador Smart Money Concepts del autor Lux Algo, pero yo recomiendo que sepas identificar los vacíos de forma manual. ¿Por qué? Porque algunas veces el indicador no entrega todos los FVGs que debería aparecer en el mercado, que aparecen en el mercado más bien. Bueno, ojo a este semáforo que te coloco acá. Si entre las 10 a.m. y las 11 a.m. hora de Nueva York no se crea ningún FVG, no vamos a operar, ¿ok? No vamos a operar, importante. Bien, vamos a mostrarte aquí la nota 1 y es la configuración del indicador. Entonces, si decides utilizar este indicador o si tienes poca experiencia, puedes empezar a utilizar el indicador con el único fin de encontrar los vacíos, los FVGs del mercado. ¿Listo? Entonces, pausa el video, toma un pantallazo y configura de esta manera el indicador Smart Money Concepts, que es gratuito en TradingView, ¿vale? Solamente lo vamos a utilizar para encontrar los FVGs. Si tienes experiencia, te recomiendo que lo hagas de forma manual. Si no tienes experiencia, puedes empezar con este indicador, pero te recomiendo que aprendas a identificarlos de forma manual. Acá tengo configurado el FVG alcista con un color azul y el FVG bajista con un color violeta. Entonces, siempre que veas un FVG azul, quiere decir que vamos al alza, violeta, vamos en short, vamos en corto. Perfecto. Nota número 2, y es que si el primer FVG que aparece es un FVG breakaway, entonces se debe esperar a que se cree un segundo FVG para crear en él la orden límite. ¿Qué es un breakaway, profesor? Pues bien, un FVG breakaway es como que aparece aquí en la gráfica. En la parte inferior te estoy mostrando un gap en tendencia alcista. Eso quiere decir que vamos a entrar al alza, ¿cierto? En largo. Pero como te puedes dar cuenta, el precio no vuelve a tocar o a tomar ese FVG. Entonces, y sigue su tendencia hacia arriba. Entonces, así se define un breakaway. Se crea el FVG y el precio no lo toma, sino que se va inmediatamente. Entonces, en ese caso, debemos esperar a que aparezca un segundo FVG. Como puedes observar acá en la parte de arriba, ya apareció el segundo FVG, también en tendencia alcista. Y ahí creamos justo ahí nuestra orden límite. Y más adelante, como te das cuenta, el precio vuelve a bajar, toca o toma el FVG y luego continúa su dirección en tendencia alcista. Así vamos a operar cuando tengamos un FVG de esta naturaleza, de este tipo, breakaway. Perfecto. El paso número 3 de nuestra estrategia es que vamos a configurar siempre la orden en relación riesgo-beneficio de 2, siempre, ni 2.5, ni 3, ni 1.5, no, siempre 2. Y también en este mismo paso vamos a crear 2 take profits parciales y vamos a mover el stop loss a la entrada para proteger la operación una vez se alcance el take profit número 1. Seguir de forma estricta el manejo del riesgo que se describe a continuación es crucial para que tengamos éxito, para ser libres y para fondearnos. ¿Cuál es el manejo del riesgo, profe? Es este. Te voy a describir todos los aspectos del manejo del riesgo. Mira,
Vamos solamente a operar el Nasdaq, ¿ok? Solo el Nasdaq, ni eurodólar, ni criptomonedas, no, solo el Nasdaq. Ese va a ser nuestro único instrumento de operación. Aparece como US100, NQ, NAS100, de diferentes formas, dependiendo del broker en el que estés trabajando, ¿listo? Vamos a aplicar esta estrategia solamente de forma estricta entre las 10 a.m. y 11 a.m. de Nueva York. Yo estoy en Bogotá, entonces la aplico entre 9 a.m. y 10 a.m. Recuerda actualizarte cuando cambie a horario de invierno. No se requiere conocer la tendencia del mercado. Esto es una ventaja grandísima, ¿ok? No requerimos conocer la dirección. Simplemente si el FBG es alcista, vamos en largo. Si el FBG es bajista, vamos en corto. Nunca cambiar la estrategia. Es lo peor que podemos hacer si estamos en una prueba de fondeo. Nunca cambiar la estrategia. Un buen trader sabe que aunque tenga pérdidas, eso ya está contabilizado dentro de su análisis de riesgo y dentro de su estrategia en general y sabe que va a ganar al final. Solamente vamos a crear una operación al día con el mismo broker. No crees nunca más de una operación al día. Ojo, solamente vamos a operar la estrategia en días con noticias del dólar de alto impacto. ¿Ok? Si no hay noticias del dólar de alto impacto, no vamos a operar ese día tampoco. Ojo a esto, si hay noticias a las 10 de la mañana, horario Nueva York, que es cuando deberíamos empezar a operar, vamos a esperar 5 minutos después. Entonces a las 10:05 empezamos a aplicar nuestra estrategia. Si hay noticias después de las 11 a.m. horario Nueva York, no vamos a operar. ¿Ok? Que quede eso muy claro. Para detectar las noticias de alto impacto vamos a utilizar esta página que se llama Forex Factory. Entonces ingresan a esta página www.forexfactory.com para manejar las noticias. Yo la tengo configurada, por supuesto, con mi horario de Bogotá. La configuras con el horario de tu ciudad o país y la configuras para que aparezcan las noticias del dólar, la carpeta de color rojo que puedes ver acá. Solamente las de color rojo, que son las de alto impacto. Solo el dólar. ¿Listo? Bueno, continuemos. Manejo de riesgo. Si no se cumplen las condiciones para operar, no pasa nada. No tienes que crear operaciones todos los días, ¿ok? Yo duro hasta 4 o 5 días sin crear una operación, pero acuérdate que y no pasa nada. Recuerda que el objetivo es que tú le saques dinero al mercado, no que seas la liquidez del mercado. No somos la liquidez del mercado, ¿ok? Si pierdes operaciones, no pasa nada, es normal. No existe estrategia 100% efectiva, no existe. Solamente vamos a arriesgar el 1% del capital total por operación, solo el 1%. Si las pérdidas llevan tu capital por debajo del valor fondeado o por el cual estás concursando en el challenge, vas a apostar solamente el 0,5% por operación. Volverás a arriesgar el 1% solamente cuando tu capital sea igual o superior al valor por el cual estás en el challenge, en prueba. ¿Qué quiere decir eso, profe? Pues te lo explico. Si yo estoy haciendo un challenge, una prueba, por una cuenta de $100,000 y tuve algunas pérdidas y bajó a $98,000 o a $99,000, desde que baja de 100,000, no voy a arriesgar el 1%, solamente arriesgo el 0,5%. Cuando ya me recupere y llegue a 100,000, 102,000, etc., desde 100,000 en adelante ya puedes arriesgar el 1%. Si bajas en pérdida, bajas a arriesgar 0,5 por operación. Perfecto. Cada operación debe tener una relación riesgo-beneficio igual a 2. Ya lo repetí, yo repito algunas cosas porque los seres humanos aprendemos por repetición. Cuando la operación alcance el TP1, movemos el stop loss a la entrada. Si se pierden, anota esto, si se pierden 3 operaciones en una semana, no vamos a operar más en dicha semana. Si perdemos 7 operaciones en un mes, no vamos a operar más en ese mes. Debes documentar todas tus operaciones, todas. Vas a crear un Excel, por ejemplo, súper completo. Hay muchas plantillas online gratis donde incluyes la fecha, el valor, la ganancia, la pérdida, los errores, el stop loss, etcétera, etcétera. Vas a estudiar todos los días tus operaciones, sean en ganancia o en pérdida, porque así creces y te vuelves un experto. No tienes que dedicarle horas, con 10 minutos es suficiente. Si no tienes experiencia, esto es súper importante, por favor atención. Si no tienes experiencia, vas a operar esta estrategia solamente en modo demo, en demostración.
simulación, paper trading es lo mismo, solo en demo, con dinero virtual. Hay plataformas que te ofrecen cuentas demo, por ejemplo FTMO, ACAP, etcétera, etcétera. Si tienes experiencia, puedes ir de una a mercado real. Solamente cuando seas rentable durante 3 meses, si no tienes la experiencia, vas a poder operar en una cuenta real, ¿ok? Te lo recomiendo 100%, no te saltes esta regla. Dedica 3 meses de tu vida para cambiarla completamente. Dedícate 3 meses a ser rentable. Cuando lo logres, pasas a una cuenta real. Esta estrategia no tiene fecha de caducidad. Muchas veces recibo mensajes, comentarios en YouTube preguntándome, profe, ¿esta estrategia todavía es rentable? Todas las estrategias siempre son rentables, no tienen fecha de caducidad. Puedes aplicarla cuando quieras, pero siguiendo todas las reglas que yo expongo. Sábado y domingo, olvídate del trading. Sábado y domingo está cerrado el mercado para el Nasdaq. Eso es bueno, pero me refiero a que no vas a estudiar ni nada. ¿Por qué? Porque tienes que dedicarte tiempo a ti mismo para descansar y para divertirte. Un trader cansado y aburrido nunca será rentable. Perfecto, ese es el manejo de riesgo. Debes seguir al pie de la letra de forma estricta estas reglas. Vamos ahora con los ejemplos de aplicación y luego te muestro en vivo la operación. Muy bien, vamos entonces con el primer ejemplo. Ok, estos son ejemplos en el mercado y a continuación de estos te voy a presentar la demostración en vivo. Como siempre es costumbre en mi canal, te hago presentación en vivo para demostrarte que sí funciona. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a marcar acá las 9 a.m. hora Bogotá o las 10 a.m. hora Nueva York. ¿Listo? Ahí están las 9 a.m. Y el rango máximo, la hora máxima en la cual puedo tomar esta entrada son las 10 a.m., 11 a.m. Bogotá, 11 a.m. Nueva York, perdón. Entonces acá estamos en el rango, mira. Este es el rango entre estas dos líneas verticales amarillas permitidas para obtener la entrada. Recuerda que si en ese rango no aparece el Fair Value Gap, el vacío, no entramos al mercado. No pasa nada en que no entremos en una operación en un solo día o 2 o 3 días. Yo he pasado hasta 4 o 5 días sin crear operaciones, pero con ese nivel de riesgo es que puedo sacarle dinero al mercado. Recuerda por favor, grábatelo en tu cabeza. Tú no eres la liquidez del mercado. Importante que recuerdes eso. Vamos entonces a ver qué pasa con el mercado acá en este ejemplo. A ver si nos da el FBG. Míralo ahí. Ya nos creó el FBG. Míralo en este nivel. Sacamos entonces el FBG. Está en short. Entonces sacamos una posición corta. La ubicamos en la entrada. Vamos a ubicar justo en este nivel el stop loss. ¿Vale? Y en una relación 2 a 1 vamos a colocar nuestro take profit, por supuesto. Justo en este nivel, en una relación 2 a 1, ¿vale? Vamos a colocar esto más grande para que lo veas bien. El precio, entonces recuerda que debe ser una posición límite, ¿no? El precio debe regresar, tomar la entrada y volver a bajar. Recuerda que si el precio no regresa a tomar este gap, entonces es porque este gap es un breakaway, ¿ok? Coloquémoslo por acá. El FBG no lo sabemos acá, puede ser un breakaway, quiere decir que crea el FBG y el precio se va. Entonces habría que esperar un segundo FBG más abajo, donde si el precio vuelva, tome la posición, la orden en límite y tome nuestros take profits. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la división que es costumbre de los take profits parciales. Vamos a colocar uno por acá. Y vamos a colocar otro por acá, más o menos por acá. ¿Listo? Vamos a distribuirlo más o menos de forma equidistante uno de otro. ¿Listo? Te voy a marcar las entradas, los take profits para que todo quede claro. Entonces ya sabemos que en este nivel estuvo la entrada. En este nivel tenemos, por supuesto, el stop loss. El stop loss. Me preguntan mucho, ¿dónde coloco el stop loss? Pues yo el stop loss lo coloco o justo en la primera vela que da origen al gap o en el máximo anterior a ese gap. Lo coloqué por eso en este punto. ¿Para qué? Para que el precio pueda, digo yo, respirar tranquilamente y de pronto no nos saque. ¿Listo? Bueno, y las otras entradas, perdón, take profits, take profit 1. Colocamos por acá el take profit número 2, TP2. Y por supuesto,
el Take Profit 3. Take Profit 3. Listo. Y vamos a dejar que corra a ver qué hace el precio. Mira, ahí tomó la entrada, ahí lo tomó. Luego baja TP1, TP2 y TP3. Listo. Perfecto. Como te diste cuenta, mira, acá el precio se devolvió, tomó el gap. O sea que este gap ya no es un breakaway. ¿Ok? No es un breakaway porque el precio se devolvió y luego bajó. ¿Qué es un breakaway? Mira acá. Este gap, te lo voy a señalizar acá para que lo puedas ver de forma clarita. Mira, este gap de acá, este, es un FBG. Es un FBG breakaway. ¿Listo? Este de acá, mira. Este es un breakaway. ¿Por qué? Porque el mercado lo crea, ¿ok? Lo crea con estas tres velas, 1, 2 y 3. Pero mira que el precio no retorna, no regresa a tomar ese gap. Entonces es un breakaway. ¿Listo? Bueno, cuando suceda eso, recuerda que debemos esperar otro gap para entrar. ¿Dónde en este ejemplo se habrá formado el otro gap? Míralo acá. Y aquí nos dio entrada. Nos daría entrada, ¿no? Entonces, justo acá, mira, en este nivel hay otro gap, ¿ok? Si hubiéramos entrado acá y no se devuelve porque es un breakaway el precio, entonces entramos en este gap. Mira que acá con esta vela se creó y con esta vela volvió a subir, a tomar la entrada límite y luego se va para abajo otra vez. ¿Listo? Así lo haríamos. Entonces ahí está el primer ejemplo de esta estrategia. Vamos con otro ejemplo. Bien amigos, vamos entonces con nuestro segundo ejemplo. Vamos a sacar por acá una recta para marcar las 9 AM y para marcar las 10 AM. En ese rango de tiempo recuerda que debemos encontrar nuestra entrada. Obviamente mira, estamos en el Nasdaq, temporalidad de 5 minutos y en el broker Oanda. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un zoom por acá para que se vean bien grandes las barras del precio. Ok, y vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar entonces el primer FBG que nos ofrezca el mercado para entrar. Mira, mira acá lo que pasó. Justo en estas dos velas, acá, se ha creado un gap. Y mira lo que pasó. El indicador no nos está mostrando este gap, ¿ok? Por eso es tan necesario que aprendas a detectarlos de forma manual. Mira el gap en este nivel. ¿Sí lo ves ahí? Y ahí tengo el indicador activado, pero no siempre el indicador nos muestra los gaps de forma correcta. Por eso insisto tanto en que debes aprender a detectar los gaps, los vacíos, de forma manual. Entonces justo acá crearíamos nuestra entrada alcista porque el gap se creó en tendencia alcista. Sacamos una posición larga, lo colocamos acá, la colocamos en este nivel. Ok, listo. Luego el stop loss puede ir justo debajo de la vela intermedia del vacío, ¿cierto? O lo puedes colocar también en este nivel, ¿vale? Si quieres la colocamos acá en este nivel, listo, que es en la primera vela. Recuerda que son tres velas para un vacío. La inicial, la del medio y la final, ¿ok? Entonces podamos colocar stop loss en este nivel de la primera vela que dio inicio al gap. Luego vamos a colocar en una relación 2-1 nuestro take profit, perdón, ahí está, en una relación 2-1. Voy a ampliar esto un poco más por acá. Y vamos a colocar, como es costumbre, para que quede bien referenciado todo, nuestros take profits parciales. Entonces saco por acá una línea horizontal para marcar el take profit número 1 y de igual forma con el take profit número 2. ¿Ok? A ver, organicémoslo bien. Listo. Entonces subámoslo por acá. Esta bajémosla un poco. Perfecto. Y recuerda que es una entrada, una orden límite, ¿ok? Por lo tal, el precio debería bajar y tomar la entrada. Te voy a marcar claramente aquí todo. Mira, tenemos entonces la entrada en este nivel. Tenemos el take profit 1. Tenemos también el take profit 2. Arriba, por supuesto, el take profit número 3. Y acá en la parte inferior tenemos nuestro stop loss.
Listo, vamos a correrlo entonces. Mira, ahí el precio baja, listo, bajó, activó la entrada límite y luego se va, toma el TP1, mira, tomó el TP1 y luego se va por los demás take profit. Listo, míralo. TP2, dejamos que se desarrolle el precio, el mercado. Dejamos que se desarrolle. ¿Y qué va a hacer? Pues mira, o sea, aproximadamente en este nivel, mira, justo acá ha tomado el take profit número 3. Mira que acá lo tomó. ¿Listo? Y entonces, así mis queridos amigos, es como les he demostrado en estos dos ejemplos cómo opera esta maravillosa estrategia para fondearte, para que seas libre, ¿ok? A continuación, no te vayas porque te voy a mostrar mi operación en vivo. Bien amigos, entonces acá estamos para la demostración en vivo. Estoy entrando un poco tarde al mercado, pero vamos a ver si nos da oportunidad. Por acá voy a marcar las 9 de la mañana, listo. Y por acá voy a marcar las 10 de la mañana, o sea que todavía estamos a tiempo. Miren, y nos acaba de dejar este hermoso gap, ¿vale? Entonces yo voy a entrar justo, si me da la posibilidad de que se devuelva a ese gap y ahí entraré en short. Entonces, pendientes, todavía me están dando entrada, repito, entré tarde al mercado, pero afortunadamente en este nivel no se creó ningún gap, ¿vale? Y entonces voy a esperar aquí a que me dé entrada para este nivel donde está el gap en short, ¿listo? Vamos a ver si nos da la oportunidad de entrar. Bueno, entremos en este gap, entremos en este segundo gap que nos ofreció la entrada, ¿vale? Aproximadamente por acá. Ok. Vamos a colocar por acá nuestro stop loss y vamos a colocar una relación 2 a 1 el take profit, por supuesto, por ahí, ¿vale? Nos ofreció la entrada a este segundo gap, ahí entramos. Vamos a mover entonces el take profit a este nivel y el stop loss a este nivel de acá en la parte superior. Ok, vamos a colocar los take profits parciales como es costumbre. Entonces colocamos un take profit parcial aproximadamente en este nivel y el otro aproximadamente en este nivel. Listo, y ahí hemos creado entonces nuestra entrada. Nos ofreció este segundo gap que ya lo llenó, ¿vale? Y ahí fue donde entramos. Vamos a marcar
Por acá equitativamente vamos a distribuir los take profits parciales aproximadamente ahí, y vamos a marcar entonces por acá en este nivel para que visualmente quede claro. Esta es la entrada, colocamos el stop loss acá arriba, marcamos también los take profits parciales, el take profit 1, TP1, el take profit 2, TP2, y finalmente el take profit número 3 en este nivel. Listo, amigos, y vamos a dejar entonces que se desarrolle la operación. Aquí tomamos el take profit 2, como puedes observar. Pues ya cómo se está acá. Mira, take profit 2 se lo tomó acá. Listo. Entonces TP2 alcanzado, TP1 alcanzado. Listo. Y movemos el stop loss, este stop loss a la entrada para proteger. Aquí, listo. Ahí protegemos. Perfecto. Listo. Parece que vamos por el take profit 2. Vamos a ver si lo alcanza. Y acá ha dejado otro gap inmenso. Mira esto. Indicando más que va en short. Con más confirmación nos está diciendo que va en short. Vamos en corto. Entonces vamos a ver cuando alcance el take profit número 2. Y listo, miren, alcanzó el take profit 2 en este nivel, ¿vale? Entonces TP2 alcanzado. Perfecto. Y vamos a esperar el take profit número 3, ¿vale? Nos vuelve a crear otro gap, otro segundo gap bajista, míralo acá. Vamos a esperar entonces a que tome el take profit 3. Listo, amigos. Entonces acá ya hizo el take profit 3. Mira, ya lo alcanzó. Vamos a marcarlo por aquí como alcanzado. Perfecto. Ya se dieron cuenta que es una maravillosa estrategia. Alcanzamos todos los take profits. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, recuerda que yo llegué tarde a la operación y marcó este gap de acá. Pero este gap, este FBG es un breakaway. Vamos a marcarlo como tal para que me entiendas. Mira, este gap de acá es un gap breakaway. Voy a marcarlo acá arriba para que me entiendas el concepto. Ese es un FBG breakaway. ¿Qué quiere decir eso? Que lo crea, el precio crea este gap
y el precio se va. Mira que acá se fue inmediatamente. Cuando suceda eso, como te expliqué en la estrategia, puedes entrar en el siguiente gap que te ofrezca el precio. Y ese gap me lo ofreció en este nivel. Acá me lo ofreció, por acá estaba. Si recuerdas bien, cuando entré, por acá estaba el gap. Y el precio, mira que regresó y tomó ese gap. Ahí entré yo. Mira, en esta vela ahí está marcado. Y nada, marcas los take profits parciales. Y ahí llegamos entonces a ganar los 3 take profits, por supuesto, en la franja horaria entre las 9 a.m. y las 10 a.m. Bogotá. Nueva York, 10 a.m., 11 a.m. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado este video, esta demostración en vivo. No olviden realizar su propia investigación y aprovechar todas las oportunidades que les doy con mis videos. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.